Navegando por el caudaloso río Ucayali, se llega a la ciudad de Orellana. Esta ciudad hace mención a su fundador, el conquistador Francisco Orellana, que en 1541, saliendo de la expedición de la ciudad de Quito, llegando a Guayaquil, cruzó a los territorios del Virreinato del Perú, entró por el río Napo y del río Napo, navegando, se dio con el descubrimiento del gran río Amazonas, y así llegó por estas tierras del Ucayali. Y posteriormente no se sabe mucho sobre la historia de Francisco Orellana. Lo que sí se sabe es que hasta entre 1541, que fue la fecha de la fundación de la ciudad, hasta 1638 se tiene noticias de que el Virreinato del Perú le concedió la misión de Maynas, que era una misión en Iquitos, en Loreto, al departamento al que pertenece este pueblo. Se le entregó a los padres jesuitas. La Compañía de Jesús realizó un trabajo en estas tierras, los trabajos misioneros. Aquí no existió la mita ni la encomienda, porque pues eran terrenos inhóspitos, eran territorios adversos, y la cultura no permitía que las personas participaran en esto. Pero lo que sí se sabe es que la misión jesuita, la misión de la Compañía de Jesús, realizó un trabajo significativo en esta tierra. No se sabe mucho lo que ellos hicieron, el trabajo que realizaron, porque pues en 1767 el rey de España, Carlos III, expulsó a los jesuitas de España, y el Papa Clemente XIV en 1767 dio la orden de la supresión de la orden de la Compañía de Jesús. En ese año, o unos años más adelante, entre 1767 y 1768-69, aparece otro expedicionario que se llama Francisco Requena. Hizo un recorrido por estas tierras y él escribe al superior, al guardián de la gran misión franciscana de Ocopa, que estaba subordinada a la corona española. Le escribe dándole una información bastante general de la misión que realizaban o que realizaron los jesuitas. Hay que tener en cuenta que Francisco Requena no ha sido muy cercano a los jesuitas, pues eso fue generando una serie de situaciones y de dificultades en el interior del virreinato. Escribe una dura carta en el que cuestiona la misión de los jesuitas por el hecho de que los jesuitas a estas tierras de la Amazonía del Perú no les obligaron a que conservaran el español, a que aprendieran el español como lengua necesaria para la comunicación, para la doctrina y para la continua colonización de los pueblos. Otra de las cosas que Francisco Requena denuncia al superior al guardián de los franciscanos de Ocopa, es que los indígenas de estas tierras tienen la costumbre que conservan aún los atuendos tradicionales, y los atuendos tradicionales es que se cubrían las mujeres solamente el seno y las partes íntimas, tanto las mujeres como los hombres. Y este hombre, Francisco Requena, motivado pues estando en el 700, motivado por toda la corriente del jansenismo, la corriente moralizante que se fue gestando en Europa, seguramente influenciado por esto, él cuestiona que los jesuitas aún no hayan habituado a las personas a utilizar la saya, que es un vestido no muy largo, pero tampoco muy corto, con una relativa decencia, que imponía la corona española a los indígenas en Tierra Caliente.
Él critica que, Francisco Requena critica que los jesuitas no obligaron a los nativos a utilizar este tipo de vestidos, sino más bien a seguir usando sus costumbres y sus vestidos. Otra de las críticas que hace Francisco Requena es que los jesuitas no formaron en la moral, porque la gente de estas tierras suele ser demasiado extrovertida, demasiado alegre, demasiado sensual, y eso para él creaba una cierta dificultad de relación para la evangelización, y cuestiona este comportamiento que la gente que aún hoy lo conserva. La gente de la selva tiene esas características. Y entonces también este señor, Francisco Requena, le escribe al guardián de Ocopa para pedirle que le dé la posibilidad de que él sea gobernador de estas tierras, porque encontraba, además de los problemas de la evangelización que él veía, había un problema real, y era el problema que se gestaba entre España y Portugal sobre estas tierras de la Amazonía. Pues aquí nos encontramos a pocos pasos de la ciudad de Acre, en Brasil, de la región de Acre en Brasil, y esto ha creado una serie de dificultades. Cuando los jesuitas fueron expulsados, entonces la corona española decidió separar la misión de Maynas hacia el virreinato del Perú. Y estando bajo la protección del virreinato del Perú, entonces el convento de Ocopa, desde finales de 1790, empezó el proceso de evangelización y de misión por todas estas tierras. Los misioneros franciscanos, liderados por Manuel Sobrabiela y también por Fray Narciso Girbal y Buenaventura Márquez, llegaron a estas tierras, llegaron a Ucayali, pasando por el río Huallaga, el río Marañón, y encontraron el Amazonas, se desviaron por el Ucayali y formaron distintas comunidades aquí. Desde finales de 1700, entonces, la presencia franciscana se ha ido consolidando en estas tierras. Aquí tenemos una de las presencias, una de las parroquias. Son 3 capillas y la parroquia que tiene la ciudad de Orellana. Es una comunidad totalmente amazónica en las orillas del río Ucayali. Y entonces la misión franciscana desde 1790 se fue concretando y se fue acentuando hasta hoy. Lastimosamente hoy la presencia de franciscanos menores no existe en esta ciudad y en esta región. El vicariato fue entregada a la orden franciscana para que acompañara el vicariato de Requena, el vicariato de San José del Amazonas, y hoy en día pues ellos han decidido, por cuestiones bastante cuestionables, han decidido no participar en la misión, y entonces pues aquí tenemos un reflejo de lo que esto en el pasado fue. ¿Qué cosas realizan los franciscanos en esta ciudad? Pues los franciscanos trabajan de la mano de una comunidad religiosa femenina, que son las franciscanas misioneras de la Natividad de la Santísima Virgen María, que el 22 de agosto de 1971 llegaron a estas tierras y se establecieron en Orellana y en Tierra Blanca. Y los franciscanos, junto a las franciscanas, crearon el acompañamiento pastoral en estas tierras. Y en este proceso de acompañamiento pastoral se enrumbaron en todo el proceso de la promoción humana y cristiana. Para el pensamiento cristiano, la evangelización va de la mano con la promoción y el desarrollo de la persona, el desarrollo de la comunidad. Detrás de esta parroquia tenemos una serie de actividades, especialmente el CEPRO, el Centro Tecnológico Profesional, para los que terminan la escuela y el colegio puedan tener una capacitación técnica en computación, en secretariado, en taquigrafía. Para las madres cabeza de hogar tienen el servicio de panadería, de bordado, de pastelería. Y entonces el trabajo que se realiza es el acompañamiento en la escuela, el acompañamiento en el hospital, que está a 3 cuadras detrás de la parroquia. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Orellana
es una de las ciudades que más cultura tiene, por el hecho de que, siendo apenas un pueblo de menos de 15.000 habitantes, cuenta con 4 escuelas de primaria, con 4 escuelas para inicial y transición, y 3 colegios de enormes dimensiones, pues para dar el espacio al esparcimiento de los estudiantes. Y también cuenta con un centro tecnológico que gestiona la parroquia, y en la parte de salud trabaja de la mano con el hospital. La parroquia cuenta con una farmacia para ayudar a las personas que viven situaciones de dolencias y de enfermedades. Este trabajo lo vienen realizando las franciscanas hoy en día. Durante el periodo del coronavirus, las franciscanas fueron las únicas que fueron capaces de sostener en la fe a estas personas, porque pues lastimosamente en la cuarentena toda la iglesia, incluso las parroquias, se cerraron, unas voluntariamente, muchas voluntariamente se cerraron y entraron en una larga cuarentena que aún hoy no han salido muchas de ellas. Entonces, por eso estas mujeres franciscanas han tenido el valor y el compromiso de acompañar en los momentos más difíciles de esta comunidad. Entonces, aquí tenemos la ciudad de Orellana. La gente tiene unas características culturales que son típicas de la Amazonía. Como aquí no tuvimos la mita, ni la encomienda, ni las minas, eran solamente centros de doctrinas. Durante el periodo de la conquista de los españoles, estas tierras han sido tierras de refugio de los judíos, que eran llamados marranos, que venían huyendo de la Santa Inquisición, de las personas rebeldes que huían de las minas, venían a parar en estas tierras, y estas tierras fueron dando entonces un carácter propio a la Amazonía, que cuando se habla de Perú hay que tener en cuenta que Perú tiene una gran variedad, y esa variedad la complementa toda la región de la selva del Perú, con unas características bastante particulares con relación al resto del país. Por eso incluso hoy en día en el campo de la vida religiosa, muchas de las personas amazónicas no son comprendidas por la lógica, la cosmovisión que tienen y el modo de relacionarse. Son personas demasiado abiertas, son personas sin prejuicios, son personas que no tienen ningún tipo de prejuicio sobre las otras personas. Desde Orellana, un saludo para todos, de paz y bien.